tal? Muy buenas tardes. Nos encontramos aquí desde el Museo del Juguete Antiguo. Pues tenemos esta aventura aquí en México, Aarón y yo. Y estamos aquí en el honor que tenemos aquí con el director Roberto Shimizu. Su señor padre empezó con este legado del Museo del Juguete Antiguo aquí en México. Roberto, muchas gracias por abrirnos la puerta de este museo. Muchas gracias. No, muchas gracias también por visitarnos, sobre todo pues también ayudar a la difusión. Es un orgullo que esta colección esté en la Ciudad de México, que sea de un mexicano. A nosotros nos han ofrecido irnos a Europa, a otros países, y la verdad es que mi papá siempre tuvo la intención de que esta colección se quedara en México, que fuera de los mexicanos. Y bueno, es difícil, ¿no? Porque al final, como no hay apoyo en México a ninguna instancia cultural ni artística, nosotros hemos logrado sobrevivir a alrededor de unos 19 años con nuestros propios recursos. Entonces creo que esto es mucho más loable y hace mucho más valioso este proyecto, ¿no? Porque es la iniciativa privada, más ahorita que no hay nada de apoyo por parte del gobierno, que se valore, ¿no? Este tipo de proyectos, ¿no? Así como el proyecto de ustedes ayudan a difundir, aquí somos la ciudadanía uniéndonos entre nosotros para ayudar a crear mejor cultura, ¿no? Y mayor arraigo, ¿no? Sobre todo de estas que son, pues, al final son pues cosas que nos gustan mucho a los mexicanos, como la lucha libre, ¿no? Y como todos estos deportes que realmente, pues desde chiquito mi papá siempre me lo comentaba, ¿no? En la antigüedad, no en la antigüedad, pero en los años 40, 50, pues en realidad no existía el fútbol. Era el béisbol, el boxeo y la lucha libre, ¿no? Luego ya posteriormente, ¿no? El fútbol fue ya un invento de esta maquinaria televisiva tremenda para vendernos todo este negocio. Pero en realidad en México éramos beisboleros y box y lucha, ¿no? Entonces, realmente creo que es por eso que se debe de difundir, ¿no? Y muchas gracias por su visita también. No, gracias a ustedes por abrir la puerta aquí del museo. Roberto, ¿cómo, pues, a lo mejor no te puedes tener tanto, ¿verdad? Pero ¿cómo inicia esta pasión tu señor padre por aquí en este museo? Bueno, la verdad es que él desde muy chico tuvo así que, ahora sí que tuvo una pequeña llama dentro de él que quería guardar ese México. Él sentía que era un México muy feliz y tenía razón, ¿no? Al final estamos viviendo un México muy triste, desolado, se ve que se nos cae a pedazos este país. Y creo que mi papá pudo guardar ese gran México, pudo guardar un México en el que había progreso, en el que sí creías en tus gobernantes, en el que sí había, aunque hubiera corrupción, aunque hubiera pues, todos estos robos, sí se iba dejando un progreso a México, ¿no? Sí iba avanzando y México iba progresando. Y la verdad es que también la industria nacional progresó muchísimo, obviamente los deportistas, y sobre todo mi papá quería guardar este México hecho por los mexicanos, creado por los mexicanos, conceptualizado por los mexicanos, ¿no? Si bien existen diferentes Méxicos, existe un México prehispánico, más autóctono, luego existe un México colonial en donde ya existe el mestizaje. El México moderno es el México que realmente ya pues la revienta a nivel mundial, ¿no? Con los mundiales, las olimpiadas, México muestra un progreso, todos los artistas se querían venir a vivir aquí a México, ¿no? Y la verdad México era el centro del mundo en algún momento, ¿no? Entonces, esta colección enmarca esta época de oro, la lucha libre, el cine de oro, las olimpiadas, los mundiales, los grandes jugueteras mexicanas, Lili Ledi, Plastimar, Cipsa, Jugarama, los grandes artistas como José G. Cruz, Cantinflas, grandes, el Chango Cabral, grandes artistas de la gráfica mexicana también. Y bueno, es lo que enmarca esta colección, ¿no? Mi abuelo le regala un álbum de timbres postales a mi papá y ahí es donde empieza esa colección. Empieza a guardar los cascos de refrescos que él se tomaba, los envolturas de los chocolates, en esa época se llamaban larines, ¿no? Venían las estampas atrás de las envolturas, esos también los empieza a guardar y poco a poco empieza a guardar también todas estas cosas de la calle, ¿no? De las cosas que estaban aquí. Él crece aquí sobre, ahora se llama Eje Central, pero en ese momento se llamaba Niño Perdido. Ahí es donde él crece y tiene toda esta oportunidad de estar en contacto con toda la calle o recoger todas estas cuestiones y sobre todo, pues ya con el tiempo, él siempre lo dice, primero pues empecé con mi cajita de zapatos, guardando ahí mis tesoros. Esa cajita de zapatos, bueno, después se volvió una petaca, esa petaca luego se volvió un cajón, luego ese cajón un closet, y luego un cuarto, y luego ya un departamento entero, y es así como va creando su colección.
Y bueno, por eso la colección tiene varios millones de piezas. Uno de sus grandes pasiones, obviamente, pues es la lucha libre. Claro. Pero bueno, tenemos juguetes alemanes, robots japoneses, tenemos locomotoras inglesas, tenemos muchísimos juguetes que crearon aquí la industria mexicana nacional y también a nivel internacional, ¿no? Entonces realmente es una colección que tiene varios millones de piezas. Que están exhibidas ahorita en este momento más de 75,000 en el museo. Sí. Y bueno, tenemos otras colecciones guardadas también en otras bodegas, ¿no? Entonces, realmente así es como, ahora sí que empieza un poco la colección. Y luego ya alrededor de unos 17 años, bueno, alrededor de unos 20 años, mi papá se enferma de muy grave, ¿no? Él ahí en ese momento... él tiene que visualizar qué va a pasar con su colección, y ahí es cuando él dice que tuvo como llamado divino y que le dijo, tienes que compartir tu colección, y ahí es cuando un poco él también, para enseñarnos el valor a nosotros y a los mexicanos, es que empieza a compartir su colección, y bueno, es de esta manera en la que él empieza a compartirla, y bueno, ya con el tiempo se vuelve este museo, ¿no? Claro. Pero Roberto, ¿cuánto tiempo lleva el museo en sí, en esta parte? Bueno, el edificio es de los años 30, es un edificio muy especial porque también sirvió mucho para la migración japonesa en México. Nosotros, el negocio de nuestra familia fue traer pues todo lo del sushi a México, sí. ¿no? El alga, el arroz, la soya, el ajinomoto, el mirin, todos estos insumos para la comida japonesa y para todo lo que se hacía en ese momento de cocina japonesa. La mayoría lo traíamos nosotros, en su mayoría, y sobre todo que así es como empieza a guardar también estas cosas. Japón pierde la guerra en el 45, entonces Japón empieza a producir pues estos robots, estos alajeros, y esas son algunas cosas que empieza a guardar mi papá. Entonces la colección como tal lleva desde 1955, ¿no? Pero el museo tiene alrededor de unos 18 años. Pero bueno, este edificio ha existido desde los años 30, porque antes era un edificio de departamentos y poco a poco lo fuimos pues, arreglando para que fuera un museo, ¿no? Y un museo a nuestro gusto, ¿no? No queríamos ahora sí que satisfacer ningún código de museo ni nada. Nosotros hemos viajado por muchos museos en el mundo y siempre mi papá y yo platicábamos que los museos en la actualidad son lugares muy estériles, ¿no? Son lugares ya impersonales, son lugares donde te sientes ajeno, el guardia te está regañando, la entrada ya vale 90 pesos, 100 pesos, o sea, todo es agresivo, ¿no? El ballet parking, todo se empieza a volver elitista, y los museos que en realidad deberían ser espacios públicos, pues empiezan a volver lugares que realmente solo ciertas gentes pueden acceder, ¿no? Entonces nosotros quisimos hacer un museo de barrio, ¿no? Un museo en el que pudieran convivir en un fin de semana turistas alemanes, gente que trae hasta sus guaruras, hasta una familia de Nesa, de Iztapalapa, de aquí de la Doctores, familias. Entonces realmente es un museo, la verdad, que abarca a todos, ¿no? Por lo mismo del tópico que es el juguete, que todos tuvimos los mismos juguetes, ¿no? Ahí sí no importa si eres rico, pobre, pocos recursos, si vas a la primaria o no, la mayoría tuvimos casi los mismos juguetes, ¿no? Entonces eso creo que es muy lindo, ¿no? Sí. En cuanto a la lucha libre se refiere, ¿cómo fue tu señor padre adquiriendo estos artículos? Por ejemplo, ¿de qué lado vimos las botas del Santo? ¿Cómo fue adquiriendo todo? Y luego la máscara de Renulfo López, ¿cómo fue? Sí, no, y bueno, tiene máscaras inéditas, mi papá, tiene máscaras, varias firmadas por Mil Máscaras, por los hermanos Máscaras, por Dos Caras, por el Psicodélico. Incluso aquí atrás de nosotros estamos viendo el traje original con el que se retira el Santo. ¿No? Tuvo 2 retiros, ¿no? Y bueno, fue ya en el Toreo de Cuatro Caminos. Sí. También estuvo uno en el Palacio de los Deportes. Cuando el Santo ya era mayor, pues ya usaba una butarga completa, ya usaba el traje completo, pues, por las arrugas y todo. Ahí pueden ver las botas que se utilizaba para luchar y las botas que utilizaba para filmar películas, que son diferentes. Si se fijan, esas tienen como un zipper y un como velcro, que eran un poco más cómodas, yo creo que para andar ahí en los estudios Churubusco, ahí filmando, ¿no? La mayoría de estas cuestiones, ahí están los chalecos del perro aguayo, ahí tenemos unos abrigos de Lady Apache, y bueno, tenemos muchísima memorabilia. Y mi papá es el único coleccionista de todos los papeles personales del Santo. Él tiene, pues no sé, unas 40, 50 cajas totalmente. Son todos los papeles. El Santo era una persona muy disciplinada que guardaba todo. Además, él guardaba cada uno de sus boletos, cada uno de sus contratos, cada una de sus fotos.
Aquí en la siguiente sala podemos ver incluso actas de nacimiento de sus hijos, invitaciones de primera comunión, sus primeros contratos en Tijuana, luchas libres en Estados Unidos todavía con su hermano, el Black Guzmán. Entonces realmente mi papá tuvo la suerte, él siempre dice que tuvo esa suerte, de haber también conocido a la viuda del Santo en la calle de Béisbol, ¿no? Y cerca de los estudios Churubusco. Y mi papá empieza a encontrar estos documentos poco a poco. Mi papá pues tenía un bagaje muy grande en La Lagunilla, en Portales, en la Plaza del Ángel. Muchos de estos bazares pues ya han perdido también mucha de esa magia, ¿no? Antes pues la verdad es que sí se encontraba mucha cháchara de calidad y muchas reliquias y tesoros. Y papá empieza a darse cuenta que empiezan a salir estas cajas en los diferentes bazares, en los tianguis, con documentación del santo, ¿no? Empieza a encontrar cartas de amor, empieza a encontrar actas de nacimiento, contratos, y esto perteneció al santo, estos son los papeles personales de Rodolfo Guzmán Huerta. Y entonces a mi papá empieza a expandir sus redes callejeras y empieza a adquirir todos los documentos hasta juntar los 15 bultos que había sacado la familia en ese momento para, pues, de cierta manera, para que se los llevaran a la cháchara, ¿no? O sea, cuando él muere, pues se llevan todo. Y mi papá afortunadamente pudo encontrar todos estos y ahora sí que atar todos los cabos y encontrar todo. Y luego ya con el tiempo, también varios luchadores con esa admiración hacia mi papá, fue que poco a poco también se fueron acercando al museo. Por eso tenemos aquí el traje original con el que también se retira Tinieblas, ¿no? Incluso vino aquí con Aluche, ¿no? Tenemos otra de las petacas ahí de los villanos, ¿no? De Camelot, tenemos ahí de varios, ¿no? Tenemos guantes firmados por el Ratón Macías, que bueno, él es más totalmente del boxeo, ¿no? Pero realmente sí es mi papá que empieza a guardar todas estas pertenencias del santo. También empieza a comprar, por ejemplo, todos los cuentos de José G. Cruz, las viñetas originales de sus cómics, que era ya cuando el santo utilizaba la S aquí en la frente más para los cómics. Y también empieza a guardar obra gráfica de José G. Cruz, que es todo esto que estamos viendo acá atrás, ¿no? Entonces, el Salón de la Lucha Libre fue inaugurado por los hermanos Máscaras, fue inaugurado por los tres hermanos Máscaras, y aquí hicieron una pelea de inauguración del Salón de la Lucha Libre contra los Brazos. Todavía estaba vivo Porky, Super Porky, ¿no? Brazo de Plata, Brazo de Oro. Y fue una lucha épica, increíble, de los hermanos Máscaras, los tres hermanos Máscaras, ¿no? Mil Máscaras, Dos Caras y Psicodélico contra los Brazos. Y luego fue Black Shadow, Solar, varias leyendas estuvieron en esa función. Y bueno, porque pues mi papá siempre consideró esa como la época de oro de la lucha libre, ¿no? Huracán Ramírez, Tonina Jackson, ¿no? Y todos ellos, ¿no? El Carnario Galindo y todos ellos, ¿no? Entonces, luego viene una segunda época que es la que a mí me toca, ¿no? Que pues, es la de Conan y el vampiro canadiense y el Octagón y Atlantis y ellos. Pero bueno, mi papá siempre fue un enamorado de su época y por eso es que poco a poco fue guardando todos los documentos. Ahorita podemos ir haciendo un recorrido si gustan. Y tenemos programas incluso del santo cuando no se llamaba el santo, ¿no? Se llamaba el Hombre Rojo, el Ex Hombre Rojo, el Murciélago, Rudy Guzmán, Rodolfo Guzmán, se pone varios nombres, ¿no? Él siempre dice que fue hasta que la Virgen de Guadalupe le dice que él se va a llamar el santo. Y bueno, es parte del cómic, ¿no? Claro, es como esta historia, como la de Batman, ¿no? Un poco que matan a sus papás y que va a vengar, ¿no? Un poco esta historia del vengador. Un poquito más interesante. Exacto, pero esta pues tenía que tener sus elementos mexicanos como la Virgen de Guadalupe y todo eso. Entonces, creo que ya le pega y bueno, se vuelve un ídolo y un fenómeno muy, muy especial. Incluso él decía que cuando pues, él se quitaba la máscara, pues era un don nadie, ¿no? Era pues, un señor, ¿no? Y cuando le ponían la máscara no podía ni salir a la calle, ¿no? Entonces ese era el tema, ¿no? Entonces mi papá es que empieza a guardar estas máscaras, todas las de Ranulfo López, obviamente. Luego hubo mucha piratería, pero mi papá afortunadamente pudo siempre identificar las máscaras buenas. Y luego ya con el tiempo, pues también empezaron a ver varios luchadores que también empezaron a traer sus máscaras, Psycho Clown y varios de ellos también. Entonces, bueno, es lo que abarca un poco la colección. Y sobre todo la parte de los cómics también yo creo que es muy interesante. Los exóticos, que también tenemos una parte para los exóticos, ¿no? Porque pues, también es una parte elemental ahí de la lucha libre. Y bueno, normalmente cada mes o cada 2 meses hacemos aquí
firma de autógrafos con leyendas, ¿no? Entonces vienen Súper bien. Fishman, Huracán Ramírez, Black Shadow, vienen varios de ellos a firmar, entonces creo que eso también sigue dando dinámica al Se museo, mantiene ¿no? el museo y pues aprovechar esta colección de lucha libre y que vengan Claro. luchadores aquí también, la verdad. Sí, no, bueno, a estos programas de acá y todo lo de las películas del Santo, viene gente de Francia, de Alemania, de Italia, muchísimos buscando también estos carteles antiguos, Sí, ¿no? Incluso la famosa esta película censurada, ¿no? Ah, De sí. que se vuelve Ajá. hasta para adultos, ¿no? Entonces, realmente sí es un tema de culto, ¿no? Entonces, y ya a la par de esto, también hemos invitado a muchos artistas mexicanos a intervenir la sala, y por eso también la sala tiene mucho folclore, ¿no? Por decir así, ¿no? Yo tengo una duda, mira, ¿de qué lado hay un maletín del médico asesino? Del médico asesino. ¿Es del médico asesino? Sí, ¿verdad? es con el que iba a las luchas. ¿Cómo tu papá lo adquirió? Pues es que así va adquiriendo de estas cosas. La verdad es que poco a poco, y fue así. Es una búsqueda, ¿no? Mi papá siempre decía que nunca sabía cuándo iba a encontrar la pieza de oro, ¿no? Decía así, Es un tesoro. Entonces, es un tesoro. Entonces, siempre que nos íbamos a bajar del coche en la Lagunilla, en cualquier tianguis, siempre nos decía, abran bien los ojos, porque nunca sabemos cuándo nos vamos a encontrar pues Pieza, tesoro, ¿no? Esta tesoro, pieza de oro ajá. que decían, ¿no? Entonces, abran bien los ojos y esténse atentos, porque pues, igual hoy es el día, ¿no? Que encuentras esa... pues así un día encontraron la Mona Lisa, ¿no? En un bazar antiguo que se la habían robado del Louvre. O sea, sí han salido los grandes tesoros de la historia, ¿no? Entonces, y bueno, así fue la búsqueda de mi papá. Y nosotros sí no descansamos. Nosotros todos los fines de semana siempre teníamos una rutina, que los sábados era ir a la Plaza del Ángel o a Portales un poco, luego los domingos íbamos a la Lagunilla, íbamos a las Torres, íbamos a varios bazares, íbamos hasta Puebla, a Los Sapos, a Dolores Hidalgo, a Guanajuato. Entonces, nosotros siempre estuvimos en una búsqueda con mi papá, por eso nosotros conocimos pues a todos los chachareros, a todas las personas que vendían antigüedades. Y también muchos de ellos, pues, unos traicionaron a mi papá, lamentablemente, ¿no? Gente que mi papá les abrió las puertas, pues también hasta le acaban robando y todo. Pero bueno, nosotros supimos distinguir siempre a la gente buena y también aprender mucho barrio, ¿no? Aprender mucho ahí a regatear las piezas, ¿no? Y sobre todo, pues la cultura de la calle, ¿no? Creo que ahí nosotros fue cuando pues, también mi papá nos hizo... pues súper realistas de México, ¿no? De lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces, creo que ahí es esta belleza que tiene esta colección. Como dices, ahí está el maletín del médico asesino, pero así tenemos 1000 tesoros más, ¿no? O sea, mil tesoros más, ¿no? Entonces, creo que vale la pena venir a visitar Claro que aquí sí. el Salón de la Lucha Libre, ¿no? Sí, cómo no. Sí. Ahorita mencionabas la forma en que tu papá y ustedes mismos recolectaban estos materiales invaluables. Sí, sobre todo los contratos, como dices tú. Pero ¿de qué otra manera fueron adquiriendo más mercancía? O sea, ¿venían luchadores personalmente a entregar sus...? Es que luego ya, pues obviamente, mi papá primero tenía todas estas redes, ¿no? Callejeras, ¿no? Sí. Y luego ya, la verdad, con el tiempo, pues, como justamente esto que estamos platicando, pues se fue enviciando. La Lagunilla se fue enviciando, se volvió allí como lugar nada más que vendían caguamas. También era algo que mi papá ya ni quería que viéramos nosotros, ¿no? Pura gente borracha, tomando licuachelas o todas estas cosas, micheladas, y se volvió, le decía a mi papá, ya es como una cantina, ¿no? Ya es como una cantina en la calle, ya se vendió, también se empezó a crecer mucho la parte de la fayuca. O sea, entonces la parte de la antigüedad ya nada más quedaba como un pasillito, y luego ya era pura fayuca, ya era pura piratería y todo eso. Entonces mi papá también ya empezó a dejar de ir a los bazares, a varios, y entonces muchos chacharos empezaron a venir. Y ahí es cuando empezaron a traer también piezas muy interesantes. Y lo que tú decías, ahí ya fue cuando se acercaron luchadores o representantes de luchadores, y poco a poco también se fueron acercando al museo. Y ahorita justo nos acaban de llegar hace unos meses un cartel de la guerra México-Japón, ahorita se los enseño. Es un cartel original de cuando pelean México contra Japón en una lucha libre épica que hubo aquí en México. Es uno de los carteles que más aprecia mi papá, por eso lo tiene en su oficina, pero ahorita se los enseño. Y así, bueno, así van llegando estos tesoros.
ya sabiendo, ya toda la gente también sabía que mi papá pues era coleccionista de lucha, ¿no? Y hay otros grandes coleccionistas de cosas de lucha libre, pero lo del santo en específico, sí, mi papá, se lo traían a mi papá, ¿no? En específico, porque pues ellos sabían que el grueso del archivo de toda la bodega de Rodolfo Guzmán, pues mi papá fue el que lo compró, ¿no? Entonces él compró todas esas cosas, ¿no? En cuestiones de ustedes dos, ¿cuál es el artículo que más atesoró o atesora tu papá y el tuyo? ¿Qué es lo que más...? Bueno, para mi papá tiene allí en la casa de ustedes, en su casa, el primer carrito que él coleccionó. Okay. Es un carrito que le trae de Japón mi abuelito y es el primero, que es el que como que empieza la colección. Él también le tenía mucho cariño al Patín del Diablo. Okay. Él dice que ese fue, y en específico uno que también tenemos en la primera sala. Él decía que el Patín del Diablo fue el primer pues, vehículo que él tuvo y que le permitió conocer el barrio, ir a comprar su tostada con crema y las cosas que a él le gustaban. Entonces, para él, el Patín del Diablo. Y para mí, bueno, aquí en la segunda sala hay un Cantinflas barrendero, como de 80 centímetros, más o menos. Ese es mío, yo lo tuve desde chiquito. Okay. Para mí era más como un changuito, como un monchichi. Yo lo veía como un chimpancé. Sí parece, la verdad. Sí. Yo dormía con él así como si fuera un changuito, pero en realidad es el Cantinflas barrendero y es uno de los objetos más apreciados. Dentro de lo que refiere a la lucha libre, el objeto más apreciado de mi papá, pues sin duda la máscara, una de las que cuando va a casi perder la máscara, que es la que está exhibida ahí, y la colección de luchadores de plástico, no sé si lo vieron, pero mi papá empezó a coleccionar luchadores de plástico desde los 30, o sea, los primeros que incluso no eran de estos polímeros como las dos manos o el típico, ¿no? Y bueno, también tiene varias máscaras muy raras del santo, ¿no? De cuando todavía no se llamaba el santo. O sea, tiene máscaras de cuando todavía no se llamaba el santo, entonces esas todavía las tiene él. Y bueno, ahí en lo que respecta a la lucha libre, creo que esos son sus objetos más de fetiche, ¿no? Por decir así, o más preciados, ¿no? Wow, interesante. Roberto, bueno, aquí sabemos que pues, este es un lugar que pues, se guardan energías. Claro. ¿Hay actividad paranormal aquí? No, la verdad es que siempre hemos, siempre le digo a la gente, ¿no? Si nosotros hubiéramos coleccionado, pues ahora sí, objetos de tortura o cosas que lastimaron a otros seres humanos, pues yo creo que sí, tendría una energía bastante espesa y sobre todo muy negativa el museo, ¿no? Pero creo que todos estos objetos dieron alegría, dieron gozo, dieron muchísimo, incluso cariño. Aquí vemos muchísimos juguetes que fueron hechos de sus papás hacia sus hijos. Muchos de los papás que no tuvieron o que no tenían la oportunidad de tener ese poder adquisitivo, de comprarle algo que su hijo decía, lo veía en la tele y quiero ese, papá. Ahí hay unos objetos bellísimos que fueron hechos de papás hacia sus hijos. Todos estos objetos están cargados de una energía muy especial, muy bella. Y por eso siempre digo, mira, si yo caminara en la noche y escuchara risas, pues no me daría tanto miedo que si escuchara así de, ay, te voy o lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso es parte de lo que pasa. Y bueno, pues también aquí todas las chicas y los chicos del museo que nos hemos quedado en las noches trabajando, la verdad no hemos tenido nada, pero siempre con ese respeto de que los juguetes que están aquí son juguetes jugados. El juguete que está en caja, que nuevo, que ahorita hay muchos ahí youtubers y mucha gente ahí, esos juguetes no cumplieron su ciclo. Esos juguetes mi papá siempre decía que los juguetes que están en caja no cumplieron el hecho de ser juguete. El juguete fue creado para divertir, para incentivar la imaginación, la creatividad de los niños, y fue creado para eso, ¿no? Entonces, y ya lo demás se vuelve ya fetiches de adulto, ¿no? Entonces, es otra cosa, ¿no? Pero sí, justamente como dices, pues bueno, la verdad es que siempre ha habido esa duda, pero no, la verdad es que estamos tranquilos porque siempre, ahora van a venir unos investigadores a ver si detectan algo, entonces bueno, ahí siempre estamos moviéndole, la verdad. Preguntaba a Moni porque vimos unas muñecas de Ganesita y digo, a ver si no se mueven las noches. Sí. Como ella es mucho de paranormal. Exacto. No, y fíjate que de hecho les preguntamos mucho a los luchadores, como ellos andan en gira y salen. No, ahí sí, en los gimnasios hay, no, claro, en los gimnasios, en los camerinos, hay un buen, no, hay
Creo que en la arena de Tijuana, ¿no? En los camerinos, ¿no? Ahí, bueno, pues ahí fallecieron varios luchadores y todo, entonces siempre hay pues energías ahí Sí, claro, que energías. se quedaron con algo inconcluso, ¿no? O algo, ¿no? Aquí la verdad es que pues sí, yo creo que bailan en la noche, ¿no? Tipo Toy Story, ¿no? Pero Ándale, sí. les gusta que lo vean. Sí. Roberto, pues muchas gracias por abrirnos las puertas de tu espacio, de tu templo. Sí, que sí, muchas gracias. Afortunadamente es de la gente para la gente. Eso es muy importante. Como lo dices, totalmente así es, así es. Por eso lo abrimos en un barrio popular, por eso sigue abierto aquí, por eso la entrada sigue siendo de 50 pesos, no hemos cambiado el precio desde que inauguramos el museo. Fue durísimo durante el COVID, durante la pandemia. Muchos de nuestro equipo querido se fue, otros fallecieron incluso, entonces creo que es un museo que a pesar del tiempo resiste, ¿no? Porque existe, ¿no? Y así es, ¿no? Y así vamos a seguir, ¿no? Invita a la gente, dinos cómo podemos llegar, de qué horarios. Y además el museo es de los pocos que abre todos los días de la semana, de lunes a viernes de 9 a 5, los fines de semana de 10 a 4. También nos pueden encontrar en las redes sociales, @Museo del Juguete, Museo del Juguete MX en Facebook. Y bueno, quieren ver más de 75,000 juguetes en exhibición. Ahorita tenemos más de 2,500 Barbies, tenemos más de 3,500 piezas de Snoopy, más de 1,500 piezas de King Kong. Y también tenemos un área de graffiti muy grande. Entonces, bueno, bienvenidos a todos los visitantes. Y los de su canal, pues bienvenidísimos, ¿no? No, muchas gracias, Roberto, por abrir las puertas aquí en su museo y mil gracias, la verdad. Bienvenidos. Gracias. Es un gusto. Muchas gracias. No, hombre. Pues muchas gracias. A su casa. Hombre, nos vemos, pues.